Ahora sí, como lo anunciamos, estamos ya con Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Congresista, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, antes de entrar de lleno, ¿no?, a la responsabilidad que ustedes justamente no le asignan a Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ¿algún comentario sobre este cuadro y la posibilidad de que algún voto de Fuerza Popular haya sido nulo, viciado o haya ido a parar a José María Balcázar en una cantidad mínima? Es cierto, no pueden haber sido 3 o 2 con uno nulo o viciado. Bueno, yo en principio quiero aclarar, digamos en aras de la absoluta verdad, ¿no? Hay 3 personas que no estuvieron por razones Ventura, Jiménez y Zeta. Correcto. Pero no hubo ningún acuerdo para que no estén en absoluto. Ellos estaban hace varios días ya en su región porque hemos tenido la visita de la lideresa Tumbes, el congresista Ventura es congresista por Tumbes. Y el día de hoy está en Piura. Entonces, desde ayer, desde los días pasados, han estado haciendo las coordinaciones en su región y el congresista Jiménez tiene algunos problemas de salud. Ok, aclarado con los 3 que no estuvieron. Los 3 que no estuvieron, correcto, que era una cosa absolutamente lógica. En los otros casos nosotros llegamos a un acuerdo, tomamos un acuerdo, debatimos casi 2 días. Fueron 2 días cuando terminó primero la censura Gerí y luego al día siguiente nos convocamos a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde debatimos. Por supuesto no había mucho que debatir porque en realidad nuestra posición ideológica... Eso a 4 de la tarde antes de la sesión de las 6 de la tarde que empezó con la primera vuelta. Exactamente. Okay. Entonces no había mucho, digamos, que debatir respecto a los temas, pero era coordinar cómo se iba a dar la conferencia de prensa, digamos, ponerse un poco en el debate y situar las cosas. Y por supuesto ahí lo que se ratificó era que el apoyo de nuestros 17 votos presentes iban para María del Carmen Alba. Nosotros solemos siempre, por lo menos yo o quienes conozco, cumplir con las directivas del partido, porque lo que hacemos previamente es debatir y expresar nuestros puntos de vista y un poco hacer el análisis de las cosas que pueden venir dentro del desarrollo de la sesión, y eso fue lo que ocurrió. Y luego salimos, veíamos que la situación era complicada porque habían muchas noticias que se estaban dando en ese momento respecto a los diferentes apoyos que podía darse, y por eso era nuestra preocupación respecto a lo que podía suceder ya con la candidatura de Mari Carmen, ¿no? Ok, pero, a ver, ¿podías, de acuerdo a lo que me comenta congresista, en el debate, en la polémica, sospechar, deducir quién no estaba tan convencido de votar por Mari Carmen Alba? Es decir, ¿te parece realista? ¿Verás la posibilidad de que hayan habido 2 votos hacia José María Balcázar? No creo, porque nosotros, digamos, no solemos nunca, una vez tomada una decisión, dar marcha atrás o desistir, ¿no? O sea, yo no escuché, por lo menos en el debate, que haya alguna opinión contraria. O sea, obviamente lamentábamos en la situación en la que nos había puesto, en la circunstancia en la que nos había puesto Renovación, que estuvo arremetiendo contra nosotros los días pasados, y nuestra discusión era en el sentido de que qué lamentable que finalmente tenemos un poco que hacer a lo que está disponiendo López Aliaga y ha querido, porque él fue el que propuso a María del Carmen Alba. Sí. Entonces, políticamente esas cosas obviamente te molestan, te incomodan, pero peor es que ocurra una circunstancia en donde pudiera ganar alguno de los que participaron y que sabemos, todos sabemos ya después de 5 años quién es quién en el Congreso, ¿no? Y sabíamos de la cercanía, de la amistad que tenía el doctor Balcázar, y además sabíamos en el caso de Acuña que no tenía gran apoyo, y bueno, y el otro candidato, ¿no? Ok, Edgar Raimundo. Raimundo, que también era izquierda caviar, que había entre ellos discrepancias, entonces sabíamos de que iba a haber un voto dividido de todas maneras. Ok, y digamos, ante la seguridad de que obviamente, si es que ya se había decidido que se iba por la censura y no por la vacancia, en algún momento, digamos, no se ocurrió decir, bueno, tratemos de evitar el peor de los escenarios,
bueno, renovación, ya censura, bueno, ya se le va a sacar a Gerí. Lo importante va a ser obviamente definir a quién se va a poner. Nunca hubo esa intención de decir, bueno, ya que es inevitable la censura, pongámonos a trabajar en lograr un candidato de consenso. No pasó por la cabeza de Fuerza Popular. En algún momento hemos conversado, por supuesto. ¿En estos días con alguien, con Norma Yarro? Digamos, no ha habido una reunión formal, digamos, de sentarnos, pero obviamente los días anteriores creo que han marcado un poco también el estado de ánimo. Es decir, no había manera de acercarse con todos esos insultos. O sea, no había una forma de hacer como una reunión formal y sentarnos, porque ya la arremetida había venido de parte de ellos en el sentido de inclusive tildar a Fernando Rospigliosi de que estaba haciendo un blindaje respecto al tema de Gerí por los asuntos que tenían que ver con la sesión extraordinaria que ellos pedían que se convoque, querían que se valide sin que estén correctas las firmas que habían presentado, mandaron una carta cerrón. Sí, entonces era una arremetida y además con epítetos, ¿no? Con agravios hacia Fernando Rospigliosi. Epítetos que desgraciadamente continúan. La quiero mostrar un poco porque quiero entender de verdad el fondo de la pelea y si es que esto va a continuar no solamente hasta las elecciones, sino posterior a ellas. Rafael López Aliaga hoy en Huánuco. Sí. Preferir a un comunista confeso con un gravísimo antecedente, ¿no? De falta de respeto a las niñas, ¿no? Un potencial violador inclusive. Es un tipo, pues, se han escogido la escoria para ponerlo de presidente. Es lo que hace, ¿no? La gente, pues, de Fuerza Popular, la gente de Acuña, la gente del señor de Podemos, ¿no? Es una lástima realmente, pero es el mismo grupito de porquería que está manejando el Perú desde el Congreso. A Perú Libre no lo menciono. Yo le echo la culpa acá al señor Acuña, a Keiko, y a Podemos ya sabía, pues, era obvio, ¿no? Ahí no hay nada que reclamar, ¿no? Pero, digamos, han sacrificado al Perú. ¿Por qué cree que a Perú Libre no lo menciona? Bueno, no tengo idea. La verdad es en el caso de el señor López Aliaga, creo que ha comenzado su campaña y va a terminar haciendo este tipo de comentarios contra cualquier persona que él considere un adversario político. Y eso realmente dice mucho de la estabilidad que él debería demostrar si es que quiere tener obviamente una condición de estadista y que los peruanos lo vean, digamos, o quienes vayan a votar por él, lo vean como una persona seria, coherente, ¿no? Creo que esto lo único que traduce todo lo que hemos vivido desde ese momento hasta ahora, traduce en que hay una inconsecuencia, una falta de experiencia política, hay exabruptos que nos han llevado a una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, porque no había cómo parar la circunstancia a pesar de que les hemos explicado en todos los tonos, hemos mostrado toda lo que opinaban los constitucionalistas respecto a que no correspondía una censura. Yo lamentaba, estando en plena sesión, votando la censura, lamentaba ver rostros de abogados de prestigiosas universidades del país que son congresistas. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, sabemos quiénes son abogados que han estudiado en universidades privadas, que vienen de universidades públicas, de San Marcos, que vienen de prestigiosas... Un par de nombres y ellos no reconocían que era la vacancia. No. ¿Quiénes? No reconocían. La propia... Bueno, no, prefiero no decir nombres, pero sabemos quiénes son abogados en el Congreso. Yo no sé, ¿se refiere a Norma Yarro, por ejemplo? No, Norma es arquitecta. ¿Quién, por ejemplo? No, yo estoy hablando de otros partidos políticos, por ejemplo, el propio Alejandro Cabero, Adriana Tudela, la propia Mari Carmen Alba, son abogados. Pero Avanza País entiendo que sí apoyó la moción de esta congresista Segarra justamente para no ir por la censura sino vía la vacancia. Pero luego votaron a favor de la censura.
Luego votaron a favor de la censura. Porque ya no iba a ir a la vacancia. Ellos podían... Es más, si ellos seguramente No. iba a la vacancia... Déjame hacerle una pregunta. Si se iba a la vacancia, Fuerza Popular, ¿cómo votaba? Nosotros si íbamos a la vacancia... ¿También en contra? No, tal vez, o sea, digamos, es lo que yo creo. No sé, porque finalmente las decisiones las tomamos de forma colectiva. Si el tema era inminente, si ya no había otra salida, entonces si nos tocaba hacer el procedimiento, obviamente que íbamos a votar yo lo hablo por mí, ¿no? Ok, pero esa fue justamente, ¿no? La premisa que planteó el propio presidente del Congreso. Nosotros creemos que es vacancia, hablo de Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, pero la primacía de la realidad nos impone que si no logramos ir a la vacancia y vamos a la censura, al final ahí se tendrá que manifestar si es que ellos estaban en contra o a favor de mantener a Gerí. Avanza País lo hizo de esa manera porque ya no se iba a ir a la vacancia. Y usted me dice que quizá si hubiesen votado a favor de la vacancia, no lo sabe. Digamos... Si el tema era el caos congresista, lo ideal en era... lo que estoy de acuerdo es que nosotros, en cualquier circunstancia, sea quien sea, nosotros tenemos que proteger la institucionalidad. Nosotros no podemos infringir normas ni podemos infringir la Constitución porque queremos conseguir un objetivo cuando se trata, por ejemplo, en este caso, de sacar como sea a Gerí. Nosotros sí creíamos, habíamos emitido un comunicado, lo habíamos sostenido durante un tiempo. Corríjame, pero el comunicado yo siento que decía que no se debía sacar a Gerí porque generé el caos. No decía, sí, claro, nosotros sí sacaríamos a Gerí si es que lo hacemos a través de la vacancia. Así es, por eso lo que... Entonces ustedes ni vacancia ni censura hubiesen sacado a Gerí. Sí, pero lo correcto hubiera sido, en todo caso, una vacancia. Y ahí veíamos los votos. Ahí veíamos los votos. Déjame hacer un poquito entonces de recordar. Usted también creería entonces, porque yo no se lo escuché a Fuerza Popular decir cuando se planteó la censura a Sagasti, más allá de que dijeron que no era el momento porque faltaba poco, pero yo no escuché este argumento de un tema de fondo, oye, no es censura contra Sagasti, sino es vacancia. Bueno, yo vuelvo a repetir, porque eso lo han invocado en el debate del Pleno, el error no genera derecho. El hecho de que en ese momento lo hayan planteado de esa manera y lo hayan admitido no significa que sea lo correcto. Entonces, Fuerza Popular, podríamos, si es que hay una coherencia en la política, que vuelva a pasar en algunos años una situación similar y así sea el opositor político al que quieren sacar, ustedes nunca van a apoyar que sea a través de la censura como se ha hecho ahora. Yo lo que creo es que dada ya esta circunstancia, lo que hay que hacer es regularlo. O sea, ya que se genera tanta incertidumbre, duda... Pero si no se regula tendrían que apegarse a cómo finalmente se han posicionado en esta oportunidad. Por supuesto, debería de ser, guardando coherencia. Tas contás, ¿no? Hemos mostrado palabras no agresivas, si se quiere, de Rafael López Aliaga. Tenemos también las de Keiko Fujimori hoy en Piura, en el meeting al cual justamente hacía referencia la congresista Juárez. A ver. Fuerza Popular tiene 20 votos, ¿okay? Pero a pesar de esos 20 votos no tuvimos problemas y algunos periodistas me preguntaban, pero a pesar de las críticas ustedes se mantienen, sí, porque para nosotros el riesgo era enorme. Lo advertimos también en una entrevista y hoy los resultados que vemos es justamente por esa irresponsabilidad de parte del señor López Aliaga. Ayer, después de la censura, tuvo una reunión y decidió apoyar a Mari Carmen Alba, como lo hicimos además el primer año de gobierno del señor Pedro Castillo. Bien, a ver, me queda claro, pero ¿no es también un poquito sacar un provecho electoral, insistir solamente en Rafael López Aliaga y no cargarle la misma tinta a Alianza para el Progreso? En realidad el problema, como te he señalado, viene desde días atrás, cuando Renovación estuvo sumamente... agresivo, atacando, insultando a eso. No, en realidad lo que hacía era, a toda costa, quería sacar a como dé lugar
quería convocar a un pleno. Okay. Y entonces era sus candidatos, era la propia candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow, era el propio Rafael, quienes estaban haciendo una serie de ataques contra el presidente del Congreso, que por supuesto es militante de nuestro partido y es una persona cercana a nosotros. Entonces, en ese momento es que nosotros hemos salido ya, después de decirle, y ahí están las redes sociales, lo que le decía de la propia cuenta del candidato de Renovación era no más blindajes, no más excusas, Rospigliosi blinda a Gerí, Rospigliosi está con la corrupción. Bueno, toda esa cantidad, nosotros de insultos lo aguantamos, estábamos esperando que, digamos, una vez que se consigan las firmas, él iba a convocar, porque no podía tampoco negarse a convocar, o sea, es parte del procedimiento parlamentario. Entonces, congresista, déjeme entender, porque usted me plantea, ustedes responsabilizan directamente a Rafael López Aliaga de ser el principal incitador de la salida de José Gerí a través de la censura y no de la vacancia, pero claramente el más responsable de la elección de José María Balcázar no es Renovación Popular, sino Alianza para el Progreso. Bueno, ¿quién nos puso en estas circunstancias? Bueno, pero podríamos plantear que también quién nos puso en la circunstancia de haber puesto a Gerí, a un niñito precoz, que finalmente nos llevó a esta situación porque no supo manejar el poder que le otorgaron. ¿Quién planteó la vacancia de Dina Boluarte? ¿Quién planteó la vacancia de Dina Boluarte que finalmente terminó en Gerí? Renovación Popular. Ah, pero entonces estaba bueno mantener con Dina Boluarte. No, por eso te digo, o sea, lo que está mal es que cuando tú en política, especialmente cuando tienes una correlación de fuerzas en el Congreso, que es donde se va a elegir al sucesor, no has hecho previamente un trabajo de consenso para saber quién va a suceder, no puedes dar un salto al vacío. Ok. Y eso es lo que pasó. No puedes retirar a alguien si es que no tienes asegurado quién va a reemplazar a esa persona y que esa persona no va a ser peor que la que está sacando. Exactamente, y que tenga el consenso de todos. Es lo que pasó con Dina Boluarte y es lo que ha pasado ahora en el caso del señor Gerí. Otra vez el salto al vacío, y eso es lo que nosotros hemos señalado en todos los tonos. No, nosotros queremos que lo investiguen, no lo estamos defendiendo, pero ¿quién es el sucesor? Congresista, pero uno podría decir que, digamos, Renovación Popular lo que quiso fue sacar a Dina Boluarte y después lo que ellos esperaban y planteaban era que sea justamente una nueva elección. O sea, no fue que ellos decidieron poner a José Gerí. Entonces, nuevamente, si ellos hacen una cosa, al final usted dice quiénes tenían los votos para elegir, pero ustedes decidieron mantenerlo a José Gerí y no elegir a una persona con mejores pergaminos que nos hubiesen asegurado llegar al 28 de julio. Cristian, cuando uno va a elegir a una persona que va a la mesa directiva, no basta con el solo hecho de decirlo. Yo creo que el que reúne los pergaminos es tal o cual, sino tienes que hacer un trabajo. Cuando se elige a una mesa directiva, tú haces un trabajo de casi un mes antes, en donde conversas con las fuerzas políticas, en donde lo que se determina es quiénes primero van a participar. Y casi desde el inicio, Renovación Popular, por ejemplo, se apartó cuando constituíamos el bloque democrático el primer año y presentaron la candidatura del almirante Montoya. Ellos no votaron por Mari Carmen Alba el primer año. Luego después, el segundo año, creo que entraron en algún momento con Muñante, pero todo el tiempo, el último año, ha sido un poco ellos tratando de desmarcarse y de presentar su propia candidatura. Ese trabajo se hace con anticipación. No es que ustedes no podían, congresistas, hacer esto y poner a una persona adecuada. Por supuesto que queremos que sea la mejor persona del Congreso, pero esa mejor persona tiene que tener el consenso de todos. No basta la voluntad de alguien. Ok, pero Gerí no tenía el consenso de todos. Se sintió también que se impuso, bueno, no había una mayoría. Ahí también se pudo haber hecho una elección. Ahí, por ejemplo, y no hubiese ganado la izquierda como ahora. Ahí te comento cómo fue la circunstancia. En ese momento se da la vacancia y el mismo día, porque así fue de express, se determinó que venga Dina Boluarte, creo que en 1 hora, para que dé sus descargos, vacada la señora, vacada. Y en ese momento, ¿quién estaba de presidente del Congreso? Era Gerí. Y entonces a Gerí le tocaba asumir. Pero ¿cómo fue la elección de Gerí?
En ese momento habían habido ya años anteriores en donde habíamos estado algunos partidos que, digamos, tenemos algunos consensos en la mesa, en la primera, en la segunda y en la tercera vice. En ese momento le tocaba Somos Perú. ¿Y quién presentó a Gerí como su gran carta para que sea el presidente del Congreso? Somos Perú. O sea, yo soy testigo de que mi partido no estaba de acuerdo con Gerí, pero son acuerdos políticos que se dan a través de, digamos, los partidos que integran este bloque y que finalmente, es importante decirlo, durante estos 5 años no permitimos nunca, y creo que ese es un mérito de Fuerza Popular, que la izquierda puede estar a la cabeza del Congreso. Y por eso en un momento, inclusive se tuvo que tomar la decisión de llevar a Cerrón, de llevar a Perú Libre, porque considerábamos que de todas las izquierdas que había ahí, era digamos, el menos malo. Ok, pero ahora lo ha logrado con los votos de APP, de César Acuña, más no de Renovación. Bueno. Eso sí lo reconoce, o sea, algo, César Acuña está pasando piola, o sea, bueno, entre Renovación y Fuerza Popular, que son los candidatos de la derecha, se sacan los ojos, y César Acuña, con todo su mercantilismo, pasa piola. Bueno, yo creo que, digamos, los peruanos en su conjunto tienen que hacer un análisis de esta situación, los ciudadanos, y entender quién es quién acá. O sea, tienen que entender finalmente que hay efectivamente algunas personas, como en el caso de los Acuña, que han apoyado a Castillo, que han apoyado realmente a quien se haya presentado. Ellos digamos, tienen la posibilidad, el arte de estar con todos a la vez y efectivamente están ahí como que tranquilos. Yo hablé inclusive con un congresista de APP para ver cómo iban, porque era de enorme preocupación. ¿Y qué les dijo? Ellos dijeron que iban a ir con Mari Carmen Alba. Mintieron, ¿no? Bueno, claramente. Eso es lo que dijeron. Pero bueno, con Acuña no es tanta la disputa, ¿no? Por el electorado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Patricia Juárez, un placer como siempre, gracias por estar aquí. Igualmente, Cristian. Buenas noches. Gracias. Bien, vámonos.